Hola queridos amigos, hemos llegado a un momento especial del día. Estamos a escasos minutos de junto a nuestras familias recibir el primer sábado del año. Para esta oportunidad quiero compartir la meditación que lleva por título Verdaderos Adoradores. Te invito a que puedas buscar en tu Biblia el libro de San Juan, capítulo 4, versículo número 23, donde dice lo siguiente: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La conversación no sonaba nada prometedor. De un lado había una mujer de dudosa reputación que coleccionaba relaciones fallidas y cargaba con prejuicios religiosos. Una mujer que construía más muros que puentes. Del otro lado estaba Jesús, la fuente de la felicidad eterna. En un momento de esa conversación, la adoración se hizo el tema central. Y en las palabras que anteceden al versículo mencionado al principio, Jesús dejó claro que su Padre busca verdaderos adoradores. ¿Cómo fue tu adoración el año pasado? Este año, ¿iniciaste con esa verdadera adoración? Pero las preguntas tal vez son para nosotros. ¿Quiénes son esos verdaderos adoradores? ¿De qué modo aquella mujer llegó a ser uno de ellos? En el primer punto, nosotros vemos que así como aquella mujer samaritana, los verdaderos adoradores son personas comunes en las manos de un Dios extraordinario. Esta mujer trataba de pasar desapercibida. Esta mujer no quería ser vista por las demás personas, tal vez por los prejuicios de los demás. Dios busca personas comunes. Dios busca personas que desean tener un encuentro con Él. En el segundo aspecto, cuando los verdaderos adoradores encuentran a Cristo, ya no transitan el camino de la mediocridad. Esta mujer tenía un pasado que la condenaba, pero cuando encontró a aquel maestro, cuando encontró a Jesús, la fuente de la alegría eterna, ella pudo ver esperanza. Tercer aspecto, los verdaderos adoradores son movidos por una gratitud que ningún poder en la tierra puede detener. El maestro, al entablar la conversación con esta mujer, pudo contarle ciertos aspectos que ella solamente conocía y ninguna otra persona más. Y cuando se dio cuenta de que Jesús la conocía completamente, en ella comenzó a rebosar gratitud. Gratitud por la esperanza de poder transformar su vida. Gratitud por la esperanza de poder tener una nueva oportunidad. El cuarto punto, los verdaderos adoradores no viven en busca de aplausos. Esta mujer, al tener ese encuentro cercano con el maestro, lo primero que ella hace es ir donde sus amigos, ir donde sus vecinos, ir donde su familia, donde sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la universidad, y poder contarles, poder hablarles acerca de aquella persona maravillosa que era Jesús. Elena G. de White, en el libro El Ministerio de Curación, en la página 70, dice lo siguiente:
Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. Hoy recibimos el primer sábado del año y este es un momento muy especial para decidir junto a nuestras familias ser verdaderos adoradores. Renueva tu compromiso el día de hoy con tu Creador. Y que nosotros, junto con nuestras familias, podamos pedirle al Señor vivir todos los días como verdaderos adoradores. Que el Señor te bendiga y que tengas junto a tu familia un feliz sábado.